Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos en la segunda parte del capítulo 6, la paradoja divina. Nos habíamos quedado en un punto intermedio del capítulo, al final, al principio del segundo párrafo de la página 63. Lo que habíamos estado viendo previamente, podemos recordarlo y hacerlo como antecedente de la sesión de hoy. Y es sencillamente que el Kybalión nos introduce aquí una primera aproximación a lo que después va a ser la idea del no dualismo, ya expresada con todo detalle, por ejemplo, pues con un curso de milagros, ¿no? Pero en conjunto con el resto de las revelaciones posteriores a 1960. El Kybalión nos dice, el universo es mental, el universo es lo que se autorrealiza o desenvuelve en la mente del todo. Y, por tanto, esa autorrealización, esa especie de meditación o ensoñación en la mente del todo, es esta subrealidad. Después, posteriormente, un curso de milagros nos aportará la idea algo más evolucionada de la propia responsabilidad de las criaturas que aquí parece que deambulamos en estos escenarios planetarios como realmente planificadoras, en conjunto, dentro del todo, lógicamente, en conjunto con Dios de todo esto que nos ocurre, ¿no? Entonces, la paradoja es, concretamente, no pienses que una vez que escuchas que todo el universo físico es una ensoñación del todo, no pienses que no sigue teniendo para ti, que estás dentro de la ensoñación, viviéndola como tu realidad completa, no pienses que para ti no es real y no es efectiva. ¿De acuerdo? Es decir, mantén tu mente siempre en la sublime idea del primer principio de que el universo es mental y que por lo tanto todo esto es una recreación en la mente del todo y por lo tanto es una subrealidad ficticia con respecto a la realidad originaria de ella, de la cual deriva, pero no obstante, tú estás incluido en esa ensoñación y desde dentro para ti es tu realidad. Con lo cual, admite la paradoja y no pierdas el norte de volarte y pensar que no tiene efecto real todo lo que ves aquí. Muy al contrario, debes poder, partiendo de la base de tener los pies en el suelo en esta realidad física, ir trascendiendo las leyes que aquí operan en ella, que son una adaptación de las leyes divinas a este plano de manifestación, trascender estas leyes del mundo y de la naturaleza y someterte a la superior ley divina, incluso aquí, en tu estadía, en estas experiencias. Bueno, este es el antecedente de sé consciente de la paradoja y admite que la paradoja existe. Desde fuera todo esto es sueño, pero desde dentro del sueño, para ti que estás aquí, todo esto es real. Ya trascenderás esta irrealidad y te realizarás en el nivel origen de la realidad total, en el entorno divino. Por ahora estás viviendo estas experiencias aquí y no te puedes volar pensando que esto es irreal. Sí tienes que tener un anclaje metafísico. Hay un horizonte final en el que veré que todo esto es irreal. Y ya puedo empezar a actuar desde aquí, pero sin dejar de interactuar con respecto a esta realidad, logrando trascenderla, no negándola, simplemente. Bien, pues comenzamos esta segunda parte de este capítulo 6, la paradoja divina, al principio de este
segundo párrafo de la página 63. Y dice así: las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Otro ejemplo que nos pone el Kybalión. Las leyes de la naturaleza, aunque aquí estamos recibiendo la información de que son manifestaciones mentales de las leyes divinas, no obstante, van a regir en nosotros completamente, porque nosotros estamos dentro de ese diseño de mentalidad para que sea completamente verosímil esta experiencia. Entonces, no tiene sentido no vivirla con tal verosimilitud. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Van a seguir siendo igual de efectivas y de constantes. La gravedad aquí, lineal, local, la vas a apreciar exactamente igual. Tires la manzana ahora o la tires dentro de 40 años o en Honolulu, la manzana va a caer a 9,8 metros metro cuadrado de aceleración lineal hacia el centro de la Tierra. Y nos liberamos, dice, obran plenamente en todos los planos, las leyes de la naturaleza, las leyes universales, la manifestación de las leyes del entorno divino en esta subrealidad ilusoria. Operan completamente para los que se encuentran dentro, que somos nosotros. Y nos liberamos de las leyes inferiores aplicando las superiores. Ya que solo podemos conseguirlo de esta manera, nos libramos de las leyes inferiores no negándolas, sino trascendiéndolas con base en comprender su origen superior, expandir nuestra conciencia con respecto a el funcionamiento de esas leyes. Nosotros observamos la naturaleza y vemos unas leyes físicas en ella operando. Las compila habitualmente pues las ciencias, la física, la química, en fin. Bueno, resulta que consideramos que es el único paradigma posible, pero a partir de principios del siglo XX, cuando comienza la física de lo más pequeño, de lo subatómico, pues ahí nos damos cuenta de que es otra física diferente de la de toda la vida. Nosotros hemos pensado que la física era válida para todo el universo porque era válida para nuestro planeta y para el entorno circundante. Y resulta que no, que hay otra física, la física es cambiante y adaptable al escenario del sueño. No hay una sola aplicación de las leyes del entorno divino dentro de el gran escenario del sueño. En cada subescenario, en cada subentorno hay una aplicación. En el entorno físico-material hay una aplicación, pero en otros entornos hay otras leyes físicas manifestándose como aplicación de las divinas. Entonces nos dice el Kybalión, no puedes negar que están operando en esta realidad esas leyes. Sí puedes, por tu expansión de conciencia, comprender el funcionamiento superior y trascender la limitación que te podría producir el condicionamiento inferior. Y cualquiera de vosotros diríais, a ver, ¿cómo que trascender la limitación que te impone el condicionamiento inferior? ¿Estás diciendo que puedes vulnerar las leyes físicas aquí? Pues llegado el caso sí. Porque no obstante, son trasuntos mentales. Lo que pasa que te dice el Kybalión, eso es tan infrecuente que puedes dar por hecho que son efectivas y constantes, las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, tal cual las conoces. ¿Podrías revertirlas? Sí. ¿Los maestros más avanzados lo han conseguido? Sí. ¿Cómo? Comprendiendo la ley superior de la cual viene la aplicación aquí,
que es la ley inferior. Pero es muy infrecuente, también te lo dice el Kybalión. Por eso te dice, pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie sino el todo puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma, de la cual todas las demás brotan. Entonces, él tiene sus leyes en su entorno de desenvolvimiento, y a partir de ahí, en esta subrealidad, pues se van aplicando, adaptándose a los concretos diseños que realizan los soñadores, ¿eh? Entonces se van adaptando, pero son leyes que operan completamente. Entonces, bueno, sí, tú puedes, dice el Kybalión, tú puedes superar la concreta manifestación de una ley divina en este entorno, comprendiendo el funcionamiento de la ley superior, que regiría sobre la ley inferior, pero eso podría ser si es que se consigue puntualmente, ¿eh? Tampoco dice, no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma. De hecho, incluso en algún texto de espiritualidad se dice que el todo solo está limitado, creo que el Kybalión también en algún punto lo dice literalmente, que el todo solo está limitado por su voluntad. Es decir, autolimitado por su voluntad. Si él decide someterse a las leyes, no es que las leyes se limiten, le limiten. Las leyes parten de él. Él es causa, las leyes son efecto. Otra cuestión es que él decida someterse a esa limitación voluntariamente. ¿De acuerdo? Lo cual es muy diferente a decir que está limitado por las leyes. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses. Los más avanzados pueden, muy infrecuente, pero pueden. De hecho, bueno, pues ya vemos descripciones de la vida de Jesús en las que hace cosas que aquí pues nadie ha conseguido hacer. Los más avanzados maestros pueden. Y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida. En el plano de manifestación existen infinitos planos, grados, aspectos, intervalos, dimensiones, formas de vida, infinitas. Otra cuestión es el entorno divino, el entorno de planificación. Ahí hay perfecta igualdad entre toda la afiliación y posición de efecto respecto a Dios, que es causa. Pero en el plano de manifestación, en el universo, hay una variedad cuasi infinita. Repetimos, los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado inconcebible para los mortales. Bueno, ahí tenemos la descripción del libro de Urantia. Según la descripción del libro de Urantia, pues nosotros pensábamos que había seres elevadísimos y resulta que hay seres muchísimo más elevados que los seres que pensábamos que eran elevadísimos. Todo esto, por supuesto, siempre dentro de la subrealidad espaciotemporal. Sin embargo, incluso el maestro más grande y el ser más elevado deben inclinarse ante la ley y son insignificantes ante los ojos del todo, evidentemente. Por consiguiente, si hasta esos elevados seres, cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses, exceden, están sujetos y sirven a la ley, imaginad la presunción del común de los mortales
cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Es decir, sí, hay un horizonte final en tu evolución, experimentarás completamente la irrealidad de todo esto que te rodea ahora mismo. Llegará, ocurrirá, retornarás, serás plenamente consciente de quién eres y de cuál es tu entorno originario y de cuál es tu naturaleza real, igual a la de la primera causa. Pero por ahora no. Por ahora estás sometido a un diseño autorrealizado y no te puedes escapar de él. Sí podrías teóricamente modificar en tiempo real ese diseño autorrealizado, nos dicen los textos. Puedes, pero es infrecuente. Solamente los grandes maestros pasan por encima de las leyes naturales, que son, dicho desde el plano de planificación, implantes de diseño limitativos adaptados a esa subrealidad que se quiere vivir. Implantados por ti mismo. Por eso puedes modificarlos, sí. Por eso no es sencillo, sí. Por ambas razones, porque procede de ti mismo, puedes modificarlo, de ti mismo como parte del todo, y complejo también, por la misma razón, porque procede de ti mismo. Está previamente decretado y tendrías que avanzar desde aquí lo suficiente como para poder modificar lo que en otro nivel de tu mente has establecido. No es sencillo. Es posible, pero no es sencillo. Por eso es infrecuente. Por eso es propio de grandes maestros. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. El todo quiere que rijan porque, y ya hacemos esta armonización con los textos modernos, porque el hijo lo planifica y el padre lo consiente. El padre quiere que rijan. Correcto, de acuerdo. Acepto tu planificación, acepto tu libre albedrío, acepto querer vivir estas experiencias extramuros del entorno divino, extramuros por supuesto es figurativo, y entonces sí, conforme, de acuerdo, pongo toda la infraestructura mental que necesitas a tu disposición para poder, en ese sentido es la armonización. Mientras subsista el universo, el sueño, subsistirán las leyes manifestándose dentro de él, porque aquel existe en virtud de esas leyes. Es que son leyes del diseño, con lo cual son leyes genéticas de toda la realidad. Véase gravedad, véase magnetismo, véase electricidad, véase la gran variabilidad de formas de energía que podemos detectar, incluso aquí en nuestro planeta, con nuestros instrumentos de medición. El universo existe en virtud de esas leyes. Por eso van a subsistir mientras subsista el universo. Porque no es que el universo las cause, es que ellas causan el universo. Son el implante de diseño en la mente del todo para generar cada uno de estos niveles de realidad. Son causa generadora. Las leyes son la forma en la que el soñador ha decidido aplicar las leyes divinas, las de su mente viviente, para generar estos entornos. Y entonces aquí se manifiestan de una determinada forma, no porque el universo haya determinado unas leyes,
sino porque la mente planificadora, con esas leyes, ha generado un universo a través de un diseño configurativo del mismo. Inversión de la causa y el efecto. Mientras subsista el universo, subsistirán esas leyes, porque el universo existe en virtud de esas leyes. Aunque aquí se piensa que es al revés, por la comunidad científica, ya llegará a la conclusión. Porque aquel universo existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o esqueleto en que el universo se apoya. Ahí se ve claramente, es la estructura que sostiene el universo, esas leyes. Aquí podemos medir su aplicación y su manifestación. La gravedad, por ejemplo, pues lo medimos perfectamente. ¿Pero qué es? ¿Por qué se atraen dos cuerpos? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Quién ha generado esa facultad de los cuerpos de atraerse? Bueno, pues esa es la comprensión de una ley superior. Porque la ley inferior actúa como actúa. Y como es genética de la configuración del universo, va a seguir actuando siempre, porque es previa. Bien. El principio hermético del mentalismo, todo es mental, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo, plano de manifestación, sobre la base de que todo es mental, una proyección mental del plano de planificación, manifestándose con un diseño concreto, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. A ver, nosotros aparecemos por aquí, evolucionamos y llega un momento en el que en el siglo XX de nuestra era occidental, la comunidad científica dice, este universo es material y se rige por unas leyes. Y son estas, la ley de la gravedad, la ley del magnetismo, la ley de no sé qué. Y están perfectamente constatadas y axiomatizadas. Y funcionan, y son constantes y efectivas. Vale, y ahora un estudiante de espiritualidad oye la bonita idea de que todo el universo es mental. Bien, es una comprensión superior de lo que ocurre. La puede asimilar, la puede asumir o no. Eso ya, cada uno a donde llegue. Lo que dice el Kybalión es que esa comprensión no anula el que sigan operando las leyes que han establecido los científicos, porque los científicos lo que han hecho es discernir la codificación de la manifestación de las leyes divinas en la configuración de esta subrealidad. ¿Cómo no van a seguir funcionando? Han medido lo que es, han medido la manifestación de una planificación mental en un universo de apariencia físico-material. Y las han medido y las han hecho suyas. Estas son las leyes de la física. Van a funcionar siempre porque la física es sagrada. No, perdona, habéis medido lo que ya venía previamente hecho. Y lo habéis medido porque no tenéis ni idea de dónde viene. Por eso van a seguir funcionando las leyes de la física. Es lo que nos quiere decir aquí el Kybalión. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Los científicos lo están midiendo y lo están midiendo bien. Otra cosa es que no se planteen el origen de toda esta cuestión y entonces pretendan dar una explicación endogámica. Esto ha nacido de sí mismo, una explosión. Y antes no me importa porque no puedo saber, no puedo alcanzar a medir. Yo ahora mido la expansión del universo y entonces deduzco que hubo una gran explosión. Pero antes de eso, como no puedo alcanzar, no es materia de la ciencia. Eso es materia de la filosofía y tal y cual. Vale. El estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Por eso el estudiante de espiritualidad de hoy en día no debe caer en el error de subestimar los avances científicos y el conocimiento.
de la medición de los fenómenos de la naturaleza, que es lo que hace la ciencia. No puede explicar su origen porque no puede llegar a explicar su origen, pero sí puede medirlos perfectamente. No debe obviarlo. El estudiante de espiritualidad debe estar en el filo de la última noticia de avance científico, porque se va a ir dando cuenta cómo la ciencia cada vez, según vaya avanzando más, va a converger con la espiritualidad, porque hablan de lo mismo, sencillamente. Todo lo que se le pide al estudiante es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sostenido con firmeza en la mente viviente del todo. Y encontrará que los otros 6 principios, una vez que acepte este fundamental de que todo es mental, los otros 6 principios concuerdan perfectamente con la ciencia. Y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. Es más, tienes que conocer la ciencia y la vas a poder discernir mejor a partir de aplicarle la información espiritual a la ciencia. ¿De acuerdo? Pero no puedes obviar lo que dice la ciencia como que estuviese desacertada porque la espiritualidad dice que todo esto es mental y entonces están equivocados. No, no, no. Los científicos están midiendo la manifestación visible en estas experiencias por nosotros de lo que es una planificación mental. Con lo cual, hablan de lo mismo. No hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. Dice el Kybalión, es que de hecho la ciencia ha avanzado porque originariamente los sabios herméticos egipcios le trasladaron todo su conocimiento a los filósofos griegos y les reforzaron en ese estudio científico a partir de la información espiritual que recibieron. Les reforzaron, con lo cual si la ciencia ha llegado hasta donde llega porque se ha basado grandemente en aquellos primeros descubrimientos de esos primeros filósofos griegos, es también gracias a la influencia del hermetismo. No hay que maravillarse de ello si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos. Y lo sigue siendo, porque aunque durante todo el siglo XX y comienzos del XXI la ciencia se ha ido aproximando a la conexión mente-materia que la espiritualidad tiene perfectamente glosado como mente, causa, materia, efecto. Aunque la ciencia se va acercando, todavía no lo tiene completamente aceptado. Hay una vanguardia de la comunidad científica que está ya realizando experimentos muy solventes respecto de la influencia mente-materia. Todo esto parte de aquel experimento en el que el observador determinaba el resultado de la observación. Principio de incertidumbre de Heisenberg le llamaron. Bien, sigue plenamente vigente esto que dice el Kybalión, por lo tanto. La aceptación del primer principio hermético mentalismo es la única gran diferencia entre la ciencia moderna y podemos decir actual y los estudiantes de espiritualidad y los estudiantes herméticos. Es la única gran diferencia.
que todo tiene una causa mental, cosa que la comunidad científica no acepta todavía. Y la primera, la ciencia, se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en el que se ha metido en busca de la realidad. Poco a poco la ciencia parece que va muy tímidamente saliendo del reduccionismo materialista y va empezando a admitir que al menos hay importantes singularidades y paradojas en la frontera de la ciencia, que la ciencia no explica satisfactoriamente. La referencia a el laberinto que hace el Kybalión es, yo asimilaría el laberinto al método científico de experimentación. Método científico de experimentación es muy claro. Y tiene que ser así. Y para obtener una verdad, además válida científicamente, pues tiene que ser una verdad que haya pasado por una serie de procesos establecidos y regulados. ¿De acuerdo? Para que sea aceptable. Pero el problema es que se ha mitificado excesivamente el método científico de experimentación y ha impedido el que se acepte investigar en terrenos en los que se sabe que no va a poderse demostrar algo científicamente, pero no obstante hay que investigar en esa dirección. Es decir, los árboles del método científico de experimentación han impedido avanzar hacia la visión del bosque de la realidad, de la mente como predecesora de la manifestación material. Y el laberinto ha sido el método científico de experimentación. Bien, necesario, pero limitante. El objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne, los que estamos aquí dentro, que somos parte de la experiencia que se quiere vivir y que se ha planificado desde fuera, somos parte del experimento. Entonces, para nosotros, son tan reales sus fenómenos y sus leyes como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Imaginaos que el universo es material, no hay conciencia tras la manifestación física, es pura materia. Bueno, pues de esa forma debemos aceptar la manifestación de las leyes y los principios de la naturaleza, como si fuesen puramente materiales. La diferencia es que nosotros sabemos que tienen un origen trascendente diverso, que es la mente. Pero aquí se comportan tal cual como dicen los científicos. Vamos, que puedes lanzar una manzana 75.000 veces y te sigue saliendo la misma aceleración. Bajo cualquier hipótesis, el universo, en su aspecto externo, está siempre cambiando y es transitorio. Y por consiguiente se halla desprovisto de realidad sustancial, entropía pura, todo cambio continuo. Como decía Heráclito, todo fluye, nada permanece. Pero, y notad el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y sustanciales.
aunque con esta diferencia siempre. Según las doctrinas, se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces del universo fueran reales y sustanciales. Tú ahora mismo vas y ves el Everest y dices, vamos, una realidad como un piano, 8.000 metros de roca desde el nivel del mar. Bien, y entonces lo ves como inamovible, como si fuese real y sustancial. Es difícil imaginarse un origen mental del Everest, toda esa masa de roca de 8 kilómetros de altura. Pues bien, si tú pudieses pasar a cámara rápida los últimos 3 millones de años, 3.000 millones de años del planeta, verías cómo el Everest, cómo la orografía de la Tierra ha cambiado miles de veces y continentes enteros se han sumergido y han vuelto a emerger. Y se ha helado la Tierra cientos de veces entera y se ha deshelado. Y han cambiado la configuración de los continentes un montón de veces también. Y las montañas subían y luego bajaban y luego se inundaba y luego volvían a subir las montañas y volvían a bajar. Eso si vieses los 3.000 últimos millones de años de la Tierra a cámara rápida. O para ver algo los últimos 1.000 millones de años de la Tierra. Te los ponen a cámara rápida y entonces ves cómo hay un movimiento siempre cambiante y transitorio. Dice, pero notad el otro polo de la verdad. Bajo cualquiera de dichas hipótesis de cambio del universo, estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fuesen reales y sustanciales. Ahí está el Everest, 8 kilómetros de roca. Mucha gente se muere por intentar llegar arriba, por muy mental que sea. Y esta sola diferencia de saber que todo el origen del universo es mental, pero también saber que aquí funcionan las leyes físicas como funcionan, y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio, la práctica y las leyes resultantes. Es decir, el matiz de ser consciente de que el origen de toda esta nuestra realidad es mental, es un factor fundamental en nuestra experiencia de vida y puede revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio, la práctica y las leyes resultantes del mentalismo. Cambia completamente la experiencia de vida de quien tiene en cuenta de que todo esto tiene un origen mental y no puramente material. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Bueno, incide mucho el Kybalión en que finalmente pues, puedes tener un control, un cierto control de la manifestación de las leyes del entorno divino aquí, siempre que consigas alcanzar la comprensión profunda del funcionamiento de esas leyes superiores y cómo se manifiestan aquí. Cuestión que no te la puede ofrecer la ciencia, sino que te la tiene que ofrecer la espiritualidad. Mientras la ciencia va avanzando en la convergencia. Pero todavía debe llegar a la conclusión de que todo es mental, y no ha llegado, ni aun 120 años después de escribirse esto. Sin embargo, no se debe caer en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al semisabio, que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, lo que es la no dualitis. Como consecuencia de ello, camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños,
ignorando la vida diaria y su trabajo, para al final destrozarse contra las rocas y disolverse en los elementos en razón de su locura. Más bien, seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, ley con mayúsculas contra leyes con minúsculas, ley superior contra ley inferior, lo superior contra lo inferior. Por el arte de la alquimia transmutad lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. Pues nos está dando el Kybalión la clave, que es trascender la manifestación con base en esa superior comprensión, pero no negar la manifestación. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la semisabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores para dominar las inferiores, emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores, mediante la elevación a los superiores. Efectivamente, si tú sufres tremendamente y te das cuenta, con base en la información espiritual, de que se debe a tu mentalidad o filtro interpretativo a la hora de percibir la realidad, y consigues cambiar tu mentalidad o filtro interpretativo de forma que dejas de sufrir, pues te has elevado por esa transmutación alquímica de los pensamientos de tu mentalidad, desde las leyes inferiores sufrientes hasta las leyes superiores trascendentes a ese sufrimiento. Efectivamente. Recordad siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. El ejemplo que hemos puesto ahora mismo yo creo que lo deja perfectamente claro. Si yo veo el mal, puedo hacer dos cosas. Uno, negarlo y combatirlo. Eso es el mal. A erradicarlo. Dos, cambiar la forma de percibir el acontecimiento. Lo he percibido con base en la creencia en el mal, nos dice la espiritualidad. Destierra la creencia en el mal de tu mente y percibe de nuevo. Y entonces lo que percibes es diferente. Ya no te exige ir en pos de aquello para atacarlo y suprimirlo. Es una nueva visión del mundo que te da paz. Además, fíjate lo que te ahorra. Es que con esta forma de percibir no se hubiesen emprendido las cruzadas. Por poner un ejemplo de infinitas cosas que se han hecho que no se hubiesen llegado a realizar con esta transmutación alquímica mental. Las citas antedichas pertenecen al Kybalión y son muy dignas de tener siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien relativo, es real cuando menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y experimentando
todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. Y esto, alguna persona que recién comience a estudiar un curso de milagros podría tener la tentación de decir, el Kybalión está muy atrasado en su concepción, porque un curso de milagros nos dice que consideremos que todo es ilusión y por tanto que no es real y no tiene validez. Y digo que esto lo pensaría una persona que comienza a estudiar un curso de milagros, porque si esa misma persona tuviese un conocimiento sistemático de un curso de milagros, se daría cuenta de que dice exactamente lo mismo que el Kybalión. Hay una frase en el curso que dice Jesús, hermano mío, tú te crees esto y tienes que actuar en consecuencia que te lo crees. Aunque yo pretendo que te lo dejes de creer, tú ahora mismo te lo crees y mientras te lo creas va a ser realidad para ti. Yo pretendo que te lo dejes de creer. El Kybalión también. Pero hay que partir del nivel que tiene tu mentalidad actual e ir a partir de ahí corrigiendo nivel por nivel. No te puedes mágicamente situar ya fuera del sueño porque no estás en situación de establecer esa decisión que depende de un nivel superior de tu mente y hasta que el nivel de tu mente actual no lo lleves a ese nivel superior, no vas a poder modificar. Y eso implica una expansión de la conciencia, y eso implica un aprendizaje, y eso implica una ejecución y una puesta en práctica de esta información de forma generalizada a todos los aspectos de tu vida y cada vez más constante. Y entonces podrás ir elevando tu mente a ese nivel desde el cual se ha planificado. Y ahí, en un momento, podrás trascender la ley inferior y operar desde la superior y revertir lo que para otros aquí sigue siendo la pesada losa de la realidad y conseguir que para ti sea algo mucho más liviano, que puedas trascender y pasar por encima. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano. Si es que alguien lo conoce, dice el Kybalión, el verdadero y último significado de por qué ocurre todo esto, insinúa el Kybalión, solo lo sabe el todo. Esto lo confirman los textos modernos. El mismo libro de Urantia, pues los reveladores, que son esas elevadísimas personalidades, mucho más elevadas que las que nosotros conocíamos como elevadísimas, pues nos dicen, es que llega un punto en el que yo ya no te puedo decir más, porque solo el todo es el que puede dar esas respuestas. Pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Tratar de vivir lo mejor posible es tratar de llegar a obtener aquí, en estas experiencias de vida, esa paz, esa dicha y ese gozo profundos, estables y duraderos. Porque si has alcanzado esas condiciones aquí, quiere decir que te has alineado con tu realidad originaria. Y esa es la prueba del algodón. El algodón no engaña. ¿Cómo te sientes? Por eso dicen los más sabios y nuestras propias intuiciones también, dicen los autores del Kybalión, nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible. Claro, vivir lo mejor posible es
lo que te proporcione esa experiencia final de vida de paz, dicha y gozo, no los altibajos emocionales de la euforia, el placer desmedido, el libertinaje llevado a los extremos y el autoengreimiento personal, como dice un curso de milagros, la vanagloria y el especialismo. No, porque ya a estas alturas todos sabemos que esos son altibajos y eso no es paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Ya el Kybalión sabe que todo lo que nos lleve a esa profundidad y estabilidad en la felicidad de nuestra experiencia de vida es el buen camino porque está alineado con nuestra naturaleza real. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Y efectivamente, lo confirma un curso de milagros, cuando habla de las diferentes fases en el desarrollo de la confianza de un maestro de Dios. Podríamos equipararlo a una escalera. Un fuerte esfuerzo. Se activa lo conseguido en ese esfuerzo. Ya hay una etapa de descanso en la cual puedes disfrutar, pero enseguida empieza el siguiente esfuerzo del salto evolutivo, complejo. Y con lo logrado, que es la tabica del escalón, viene la nueva huella. Y entonces, así va. Tac, 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 tac. Bueno, pues aquí lo está diciendo. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Leed el mensaje del Kybalión y seguid el ejemplo del sabio, evitando el error del semisabio, quien perece en razón de su locura. Con estas palabras tan grandilocuentes y épicas, acaba el Kybalión su capítulo 6, la paradoja divina, y nos deja las puertas del 7, el todo en todo, que comenzaremos a ver en nuestra siguiente sesión. Por lo tanto, hasta ese momento, prospector.